Iniciamos nuestra clase de historia del día de hoy. Y bueno, nuestro tema es el inicio de la revolución. ¿Cómo inició esta lucha armada, este movimiento de la revolución? Recordemos que durante el Porfiriato hubo un gran avance en tecnología, ciencia, se redujo la deuda externa, hubo más medios de comunicación y transporte. Acuérdense que se agregaron las vías de tren, poco a poco también los automóviles para la gente rica, pero bueno, se fueron agregando. Dice, ya existía, pero también había descontento entre los habitantes, sobre todo los de la clase baja, los campesinos, los obreros, porque a todos ellos se les quitaron los derechos o les cobraban más cosas a los pobres que a los ricos tenían más beneficios, tenían el poder de las empresas, y tanto los de la clase alta como los extranjeros. Entonces, no había una justicia, no había una equidad. Si alguien se quejaba, los mandaban golpear, los mandaban matar o meter a la cárcel. Entonces, vamos a leer la información de las páginas 94 a la 96 sobre el maderismo. ¿Qué es el maderismo? Viene de este personaje que es Francisco I. Madero, que de hecho aquí en Coahuila se le llama la cuna de la revolución porque este Madero era de Parras, y también hay otro personaje, Venustiano Carranza, que era de Cuatro Ciénegas, y ellos fueron los que impulsaron o animaron a las personas a pelear por sus derechos. Entonces vamos a leer un poquito sobre esto, cómo inició esta lucha. Y bueno, por último van a contestar estas preguntas de comprensión ahí en su cuaderno. Dice la Revolución Mexicana, el maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periódicos opositores al gobierno. Acuérdense que Porfirio Díaz no quería que nadie fuera presidente. Decía que el mundo no estaba, o México no estaba preparado para ellos decidir. Entonces no había elecciones. Y si las había, él las controlaba para que él ganara. Entonces, empezaron a elegir, había las personas que querían elegir a un nuevo presidente. Hubo periódicos que iban en contra del gobierno, como El Hijo del Ahuizote, El Demócrata, Regeneración y Excelsior. Ahí vienen los años en que estuvieron esos periódicos. Dice, en 1908 Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Krillman, en la cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México ya estaba listo para gobernar democráticamente. Pero en realidad, Díaz no tenía la intención de abandonar el poder. O sea, él le dijo, sí, ya no voy a ser presidente, mejor que otro sea. Pero pues no, vamos a ver qué pasó. Dice, a finales de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Al año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir en México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Entonces Francisco I. Madero, como él escuchó que Porfirio Díaz quería que ya no iba a competir, entonces Francisco I. Madero dijo, pues yo me lanzo, hay que hacer un México justo, donde haya democracia, donde todos elijan, donde todos tengan mismos derechos. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Entonces, Porfirio Díaz le tuvo miedo porque pues había mucha gente y lo mandó detener, lo mandó llevar a la cárcel. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso.
Como se impidió el ejército del voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia y Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Él es Francisco I. Madero, chicos. Él es de Parras. Entonces, de hecho, la Casa Madero, si alguien ha ido a Parras o tiene familia allá, era de su familia. O sea, él era una persona rica, una persona hacendada, pero él estaba en contra de la injusticia. Entonces, él quería justicia y quería un mejor país. Entonces, se quiso lanzar, lo metieron a la cárcel, ganó Porfirio Díaz, él logró escapar, huyó, pero hizo un escrito, el Plan de San Luis, en donde decía pues que se tenían que levantar en armas, tenían que luchar. Su llamado encontró respuesta en diversas regiones del país. En Chihuahua estuvo Francisco Villa y Pascual Orozco. En Puebla con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. Y en Morelos con Emiliano Zapata. Y se fijan, estos personajes los hemos escuchado en nombres de calles, en nombres de colonias, nombres de escuelas, porque son personas que participaron en la en la revolución. Dice, para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco I. Madero, quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas, sin embargo se enfrentó con graves problemas. Entonces, acuerden, en 1900, después de que lanzó del Plan de San Luis, gente lo apoyó y en 1910 inició la revolución, la lucha. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en 1911, acuérdense, la revolución es en noviembre de 1910. Entonces, para principios del 11, que fueron 3, 4 meses después, ya hubo muchas peleas y en mayo, pues Porfirio Díaz renunció, huyó del país y se hicieron nuevas elecciones donde ganó Francisco I. Madero. Entonces, todos pensaron que ya se iba pues a mejorar el país. Sin embargo, pues todavía había personas que no estaban de acuerdo con Francisco I. Madero. Dice, algunos de sus partidarios esperaban respuesta inmediata a las demandas sociales y no obtenerlas se alzaron en armas nuevamente, como fue el caso de Emiliano Zapata. Por otra parte, ni los antiguos porfiristas ni los empresarios extranjeros favorecidos por Díaz veían con buenos ojos al nuevo presidente. O sea, todos los que se beneficiaban y todos los ricos, pues tampoco lo querían. Dice, en febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica porque en los 10 días que duraron los combates hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por orden del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Entonces, chicos, les digo, mucha gente no quería a Madero o quería que rápido le solucionaran los problemas y pues no, todo es con tiempo, hay que ser pacientes, acuérdense. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron varios, se confabularon y fueron a Ciudad de México y a este hecho se le llama decena trágica, porque lo sitiaron. O sea, se pusieron como que alrededor, no lo dejaban salir de ese área o de esa zona donde él estaba. Y pues hubo muchos muertos. Empezaron a disparar, empezaron así como guerra dentro de la Ciudad de México. Y entonces ahí murió Madero y Pino Suárez. Y este personaje, Victoriano Huerta, dijo, ahora yo soy el presidente. O sea, él se autonombró presidente. Dice, ante este hecho, Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila,
elaboró el Plan de Guadalupe. De hecho, hay una hacienda, chicos, antes de llegar a la muralla, de aquí de Saltillo a Monclova, antes de llegar a lo que se le llama la muralla, hay un caminito que se le llama Hacienda de Guadalupe y ahí se escribió y se firmó este documento que es el Plan de Guadalupe. En él se desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. Entonces, fíjense bien, Venustiano Carranza dijo, no, tú no eres presidente y yo voy a hacerme primer jefe de ejército. O sea, él no se autonombró presidente, sino se hizo jefe del ejército. ¿Para qué? Pues para así poder atacar o poder controlar el país mientras elegían a un presidente. Entonces, con esto terminamos nuestra lectura. Si se fijan, está un poco largo, pero es interesante de cómo se fueron dando los hechos. Vimos la participación aquí de Francisco y Madero. Entonces van a contestar las preguntas. Dice, libro publicado por Francisco Madero en el que proponía crear un partido político. Por aquí lo vimos, el libro. Déjenme hago acercamiento. Aquí lo vimos. Anotan ahí el nombre. Fueron algunos de los periódicos opositores del gobierno de Díaz. También aquí vimos los periódicos, ¿cómo se llamaban? Dice, episodio de la historia de México cuando asesinaron a Francisco y Madero. ¿Cómo se le llamó a ese episodio? Acá está, por este lado. Dice, plan promulgado por Madero en el que convocaba a la población a levantarse en armas. También lo vimos por aquí. Acá. Por acá está el plan. Y por último, como se es conocido por ser el usurpador de la presidencia a la muerte de Madero. ¿Cómo se llamó esa persona? Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy.